El muro de Berlín fue construido en 1961 por el gobierno de Alemania Oriental, llamado República Democrática Alemana, para detener la emigración masiva hacia el oeste. Durante casi 3 décadas, este muro no solo separó físicamente a Berlín, sino que también se convirtió en un símbolo de la represión comunista y de la lucha por la libertad. En los años previos a 1989, varios factores contribuyeron al descontento popular en Alemania Oriental. La economía estaba estancada y había una creciente presión social por las reformas democráticas. Bueno, en 1989, una serie de protestas masivas comenzaron a surgir en varias ciudades alemanas, exigiendo más libertades políticas y más libertades económicas. Exactamente el 9 de noviembre, un día antes de mi cumpleaños, de 1989, tras un malentendido sobre una nueva política de viaje que permitiría a los ciudadanos cruzar libremente hacia el occidente, miles de personas berlineses se reunieron en el muro. Los guardias fronterizos, abrumados por tanta gente, por esa multitud, ellos no tenían instrucciones, terminaron finalmente abriendo las puertas de ese muro. Esta acción llevó a miles de personas a cruzar de Berlín Occidental a lo que fue transmitido por todo el mundo por los medios internacionales. ¿Usted cree que esta historia que yo le acabo de contar es verdad o es mentira? Es verdad. Pero ¿cómo usted tiene la certeza que lo que yo le acabo de decir es verdad? Por la veracidad del acontecimiento que está respaldado por diferentes fuentes históricas. Hay documentos oficiales donde se documentaron las decisiones políticas que llevaron a la apertura del muro. Hay testimonio de miles y miles que vivieron este evento. Una cobertura mediática. Todos los medios internacionales estaban grabando eso allí. Hay muchas investigaciones académicas, historiadores que han analizado el impacto político-social del evento. De igual manera, el apóstol Pablo aborda la importancia fundamental del Evangelio que le predicó a los cristianos en Corintio, enfatizando la resurrección de Jesucristo como el núcleo de su mensaje, dando evidencias para establecer la credibilidad del relato de la resurrección. La idea central del mensaje que voy a darles hoy es que el Evangelio es un hecho. La muerte de Cristo es un hecho. La resurrección de Cristo es un hecho. Y son esenciales para nuestra fe. Por eso lo voy a expresar en 3 puntos. El primero va a ser el Evangelio recibido. El segundo va a ser el Evangelio revelado. Y el tercer punto va a ser el Evangelio atestiguado. Entonces, acompáñenme a 1 Corintios 15, que vamos a estar viendo lo del 1 al 11, que será nuestro texto base, y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2, y vamos a abordar de una vez el punto número 1, el Evangelio recibido. Vamos al versículo 1 y 2. Ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Pablo quiere recordarle a los corintios qué fue lo que les predicó.
Es como si dijera: ahora, amados hermanos, permítanme recordarles las buenas nuevas que les anuncié. Buena noticia. ¿Por qué es una buena noticia el Evangelio? Porque gracias a Cristo tenemos reconciliación con Dios. Porque gracias a Cristo ya no tenemos una deuda con Dios. Cristo pagó nuestra deuda, nuestra culpa, y todo ha sido consumado. Porque tenemos la promesa de la vida eterna. Porque hemos sido incluidos en el pueblo santo de Dios y ahora vivimos conforme a este llamamiento santo del Evangelio. Por eso el Evangelio es una buena noticia. Trajo reconciliación, pagó nuestra deuda. Tenemos una promesa de vida eterna. Hemos sido incluidos en el pueblo de Dios. Y ahora vivimos en un llamamiento santo. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Mi fe, mi confianza se activan a yo escuchar la palabra de Dios, al escuchar la palabra de Cristo, al escuchar el Evangelio. Esa buena noticia. Cuando escuchamos el Evangelio de Cristo, eso debe ser creído, debe ser abrazado. Debemos confiar que es veraz, que es cierto. Entonces lo primero que yo debo hacer con el Evangelio, ¿qué es? Creerlo. El Evangelio nos da firmeza. No dudamos de la obra redentora de Jesús. Esta es suficiente para salvación. Entonces lo segundo que yo hago es mantenerme firme en eso que se me ha predicado. Esta buena noticia que nos salva, si creemos el mensaje del Evangelio. Si yo no creo este mensaje no va a traer nada a mi vida. Pero la salvación está vinculada a que yo tengo que retener fielmente el mensaje. Retener. Déjenme recapitular esto. Escucho el mensaje, yo lo abrazo, yo lo recibo, yo lo creo. Me mantengo firme en lo que estoy creyendo y yo lo retengo fielmente. Las palabras de Pablo son claras. Dice: son salvos si retienen la palabra que yo les prediqué. ¿Qué palabra? El Evangelio. ¿Qué pasa si no retengo la palabra del Evangelio? Bueno, nos pasa como a las personas de Gálatas, que Pablo les dijo: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Cuando yo no retengo el mensaje, entonces cualquier cosa viene a ocupar ese lugar. El desvío del verdadero evangelio es peligroso. Ve esas iglesias como están llenas de gente siendo estafadas, quitándoles su dinero con el nombre de un evangelio que no es el evangelio de Cristo. Es tan delicado esto, mis hermanos, que Pablo a los Gálatas le termina diciendo: si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, que sea anatema. ¿Sabe qué es anatema? Que sea maldito. Y esta frase es fuerte, pero imagínense lo delicado de esto. Y a pesar de la carnalidad, y a pesar de la falta de entendimiento, y a pesar de las peleas y las divisiones, y la inmoralidad y la espiritualidad tan extraña que tenían los corintios, ellos permanecieron firmes en el mensaje del Evangelio. Porque recuerde que el Evangelio no es algo que hacemos nosotros, sino algo que Cristo hizo por nosotros. Tengan claro eso. Por eso es tan importante que el Evangelio, yo debo recibirlo, creerlo, no dudar. Eso me va a mantener firme en ese mensaje.
Y sobre todo tengo que retenerlo para poder ser salvo. Porque si no, hemos creído en vano. ¿Me estás escuchando? Si no hemos creído en vano. El retener implica no dejarse arrebatar el verdadero evangelio con falsas enseñanzas. Es que yo escuché un día un predicador que digo, no escuche lo que dijo el predicador, escuche lo que dice la Biblia. Vaya al predicador y vea si ese predicador está diciendo lo que dice la Biblia. Sea como los cristianos de Berea, ¿recuerdan? Eso es que cuando Pablo iba a predicar, decía, no, ya va, no tenemos que verificar eso, ya va, no te atores, hay que verificar lo que tú, sí es verdad, continúa. Así tenemos que ser nosotros. Lo que yo estoy predicando aquí, usted tiene que ir a la palabra y ver si es verdad lo que yo estoy diciendo. Tiene que ser una persona que retenga el mensaje de la Biblia. Y no se deja arrebatar por estos charlatanes que quieren distorsionar esto para poder tener dominio sobre ti. Y algunos dirán, ¿qué tengo que retener? Usted me dice que tengo que retener para mi salvación. Pero ¿qué es lo que tengo que retener? Bueno, entonces vamos al segundo punto. El evangelio revelado. Y vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mire, Pablo es reconocido por su papel crucial en la expansión del Evangelio. Si hay alguien que llevó el Evangelio lejos, fue el apóstol Pablo. Y sobresale del grupo de apóstoles en esto. Él fue el que llevó el mensaje más lejos. Y Pablo no está inventando aquí un mensaje, está recibiendo el mensaje que él recibió. Es como si Pablo fuera un heraldo de un rey. Un heraldo no inventa el mensaje del rey, sino que entrega fielmente el mensaje que recibió. De ese evangelio que Pablo recibió, que le fue revelado por Cristo, eso lo dice Gálatas 1:12, es el evangelio que él predica, que él enseña, que él vive, que él defiende. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que yo recibí, dice Pablo. Y aquí él revela que él recibió el evangelio. Uno, si quieren una nota, que Cristo murió por mis pecados. 2, que fue sepultado. 3, que resucitó al tercer día. Lo repito, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y comienza el apóstol Pablo a dar evidencias. No lo estoy diciendo por decirlo. Según las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. El Evangelio está respaldado por eventos verdaderos, reales, históricos. Como le digo ahorita, no es un cuento de hadas. El Evangelio no se trata de creencias religiosas ni relatos ficticios. Es una narración sobre hechos históricos auténticos. Y tomemos un momento para ver, y búsquelo allí, Isaías 53.
que es uno de los profetas que más detalle da del sufrimiento, propósito y muerte del Mesías. Entonces, acompáñenme a Isaías 53. Lea conmigo versículo del 1 al 3. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso, ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Aquí se nos está hablando del sufrimiento del Mesías. Ahora lea conmigo del 4 al 6. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Ahí está hablando del Mesías llevando nuestro pecado. Ahora síganme al versículo 7 al 9. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él era cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Aquí nos está hablando cómo el Mesías pagó por nuestros pecados. Ahora culminémoslo con el versículo 10 y el 12. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Aquí nos habla de la satisfacción por la paga del pecado. Y vemos a Pablo diciendo, según las Escrituras, Isaías ya había hablado del Mesías. Y cuando usted lee esto, usted ve todo ese proceso de sufrimiento de Cristo hasta el día que resucitó. Wow. Y pudiésemos agarrar el Salmo 22 y leerlo también y sacarle mucho más, que también expresa el sufrimiento del justo y es interpretado como una profecía sobre la crucifixión, como ya lo vimos en la meditación. Ahora, ya hablamos del sufrimiento de Cristo. Ahora,
de su resurrección. ¿Qué dicen las Escrituras? Bueno, ahorita leímos ahí en el versículo 10 y 11, dice: verá linaje, prolongaré sus días. El Salmo 16, 10 nos dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Oseas 6:2 menciona: después de 2 días nos dará vida, y al tercer día nos levantará. Anuncios según las Escrituras. Pablo está dando evidencias. Miren lo que yo les prediqué, no es un cuento de hadas. Las Escrituras lo hablaron y fue un hecho real. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, eso está en Lucas 24: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo, escuchen, todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos ya hablaba del Mesías, ya hablaba de Cristo. Esto no es un invento de los discípulos. Esto no fue alguien que se levantó y lo inventó. Esto ya venía del corazón de Dios. Ya Dios lo venía anunciando. Pero para muchas personas, y hablo personas de la iglesia, esto no es suficiente. Estas evidencias no son suficientes. Necesitan más evidencias. Y el Evangelio, recuerde que es un hecho histórico, no una teoría ni un cuento. Entonces vamos al tercer punto: el Evangelio atestiguado. ¿Está listo para ir a las evidencias? Hablemos entonces de los testigos. Leamos el versículo 5. Se le apareció a Cefas y después a los 12. La palabra del Señor nos está mostrando ahora unos testigos. ¿Se le apareció a quién? A Cefas y después a los 12. A los 12. ¿Cefas quién era? Pedro. Se le apareció a Pedro. ¿Por qué a Pedro? El Señor sabrá, pero se le apareció a Pedro. Y después los 12. Entonces, en Lucas 24 nos cuenta que los discípulos decían: ha resucitado, el Señor ha resucitado, ya se le apareció a Simón, a Pedro, sí se le apareció. Ellos están todos emocionados porque a Pedro, que era el más cabezadura del grupo, ya el Señor se le había aparecido. Y aquí le doy más evidencia en Marcos 16, 14, en Lucas 24, 36, 43, en Juan 20, 19, 25. Allí hay evidencias donde el Señor se le apareció a los discípulos. ¿No le es suficiente esto? Bueno, sigamos. Vamos al versículo 6. Ya como ustedes no, esto no es suficiente evidencia, vamos al versículo 6. Ahí. Luego se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. No te basta que las Escrituras hablen de Cristo, no te basta que se le apareció a Pedro, no te basta que se le apareció a los discípulos, bueno, que te baste que se le apareció a 500 personas. Jesús se reunió con 500 de sus seguidores en la región de Galilea. Ellos sabían que Jesús no estaba muerto. Ellos sabían que Jesús estaba vivo. Lo estaban viendo, lo estaban escuchando. 500 personas. Son testigos confiables, porque no fue que ellos le contaron, ellos fueron testigos oculares. Ellos lo vieron. Sí, pastor, pero no es suficiente. No es suficiente. Entonces vamos a leer el versículo 7. Ahí. Versículo 7. Después se le apareció a Jacobo y luego a todos los apóstoles. Jacobo. ¿Quién es Jacobo?
¿Quién es ese? Probablemente es el medio hermano del Señor Jesús. Y déjeme contarle algo para que usted le dé sentido a esto. Sus hermanos no creían en él. Los hermanos de Jesús no creían en él. Juan 7, de 2 al 5 nos cuenta, escucha, se lo voy a leer. Cuando se acercaba la fiesta de los judíos, que era la fiesta de los tabernáculos, los hermanos de Jesús le dijeron: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Y no decía en sentido de burla. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, entonces muéstrate al mundo. Hermanos, sus hermanos no creían en él. Pero ahora vemos que en Hechos, en el capítulo 1, versículo 14, nos dice que estaban todos unánimes. ¿Qué quiere decir esto? Que estaban todos unidos, entregados continua a la oración, junto con las mujeres, junto con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué? Pero se me acaba de decir que ellos no creían. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora sí creen. Ahora están todos unidos ahí orando. ¿Qué pasó aquí? Bueno, no sabemos si esa reunión de Jesús con Jacobo, su hermano, ya Jesús resucitado, eso a lo mejor tuvo algo que ver. La palabra no lo dice, nosotros aquí diciendo disparate. Pero lo cierto es que si se le apareció a los 12, se le apareció a 500, seguramente se le apareció a ellos también. Entonces también tenemos la evidencia de que su hermano Jacobo, y podemos decir que sus hermanos también le vieron resucitado. ¿No es suficiente? Bueno, entonces vamos al versículo 8, si para usted no es suficiente. Versículo 8. Y al último de todos, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí también. Ya que como, si te digo que es por la escritura, tú me dices que no. Si digo se le apareció a Pedro, me dices que no. Se le apareció al discípulo, me dices que no. Se le apareció a 500 testigos, me dices que no. Si te le apareció a su hermano, me dice que no. Bueno, mira, ¿sabes qué? Se me apareció a mí mismo. A mí. Ya Pablo no hace referencia a otro, sino a él. Pero Pablo, en Hechos 9, nos cuenta que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Y el Señor respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿No es suficiente? Todavía las evidencias. Déjame darte algunas evidencias no cristianas. Lo que vamos a decir, evidencias históricas. Un hombre llamado Flavio Josefo. Este es un historiador judío del siglo I. Menciona a Jesús en sus obras llamada Antigüedades Judías. Y describe a Jesús como un hombre sabio que realizó milagros y fue crucificado bajo Poncio Pilato. ¿Quién es otro? Uno que usted escuchaba nombrar mucho: Tácito. Tácito menciona a Cristo y su ejecución durante el gobierno de Poncio Pilato. Tácito se refiere a los cristianos como aquellos que seguían a Cristo. ¿Quién es otro? Uno conocido como Plinio el Joven. En una carta dirigida al emperador Trajano, Plinio menciona a los cristianos que se reunían para adorar a Cristo como si Él fuera un Dios. ¿Qué tal? Otro, Suetonio. Este historiador romano también hace referencia a los cristianos en sus escritos. Hace mención que había una figura central llamada Cristo, alrededor del cual giraban las creencias y conflictos dentro del judaísmo y del imperio romano.
El Evangelio no es un cuento de vieja. El Evangelio es real. Es real. Y bueno, hay muchas otras evidencias no cristianas, pero por el tiempo no podemos darlas aquí. Pero hermano, el Evangelio está sustentado por hechos históricos. El Evangelio no es una simple teoría. Y es tan real que Pablo dice, ya yo te di las evidencias. Ya yo te di las evidencias de la muerte, de la sepultura y la resurrección de Cristo. ¿Ya? Pero ahora te quiero hablar la consecuencia de eso. Pablo muestra el poder del Evangelio, de la gracia que él mismo experimentó. Y vamos a analizar las palabras de Pablo. Vaya conmigo al versículo 9. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía a la iglesia de Dios. Pablo está mostrando lo indigno que es él de ser llamado un apóstol. Reconoce el mal que él le ha hecho a la iglesia del Señor. Se sentía así por los pecados que él cometió. Él tenía la responsabilidad de la muerte, del encarcelamiento y el sufrimiento de muchos cristianos a quienes él estuvo persiguiendo. En el versículo 10, vaya conmigo al versículo 10, dice, pero, y aquí uno no dice esos peros que cambian todo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Hermanos, pero es por la gracia, no por el título de Pablo. Y Pablo era un estudioso, ¿yo? No porque Pablo era alguien especial. No porque Pablo era alumno de Gamaliel. No, es la gracia. Es la gracia de Dios que soy lo que yo soy. Lo que ahora Pablo es, todo lo debe a que Dios derramó de su favor especial sobre él. Porque la gracia que nos salva, esa gracia también nos cambia. Cuando la gracia de Dios viene a mi vida, yo no puedo seguir siendo el mismo. Ay, ay, ay. Pablo no despreció el poder especial de la gracia que Dios posó sobre él. Y dice, trabajé más que los otros apóstoles. Y escúchenme, no es que Pablo aquí se está vociferando, bueno, yo no. Estoy diciendo, miren, porque que cuando la gracia viene a tu vida, tú no te puedes quedar sentado ahí tranquilo. Ah, ya Dios me salvó, ahora me quedo aquí esperando que venga por mí. ¡No! Tienes que salir a trabajar fuerte por Él y para Él, para la gloria de su nombre. Amén. Ahora, Él dice, yo he trabajado más que los otros apóstoles, aunque en realidad todo lo hice gracias a ese poder especial de Dios en mi vida. Gracias a la gracia derramada en mí. Y me viene ahorita la palabra cuando Pablo dice, es que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Versículo 11. Sin embargo, haya sido yo o hayan sido ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. En otras palabras, lo que están diciendo, pero ni yo ni los otros apóstoles importamos.
Lo que sí importa es que todos nosotros hemos anunciado esta buena noticia y ustedes creyeron. Hermano, la gracia es tan real. Esto no es un cuento chino, ni un cuento de hada, ni lo escribió Walt Disney. Esto es real. Cristo murió por nuestros pecados. Esa es una afirmación directa de Cristo como Salvador. La muerte de Jesús no puede verse como un evento aislado, como algo sin importancia, porque fue parte de un plan divino para redimir a la humanidad. Pablo menciona que Jesús resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y esta afirmación no solo valida la divinidad de Cristo, sino que también cumple las profecías del Antiguo Testamento, como lo acabamos de ver, mostrando que su muerte y su resurrección eran parte de ese plan grandioso que tenía Dios para ti y para mí. Sin la resurrección, según Pablo, nuestra fe sería vana. Si Jesús solo hubiese muerto en la cruz y hubiese quedado allí, necesitaba levantarse de entre los muertos, como lo hablamos en nuestras reuniones virtuales ahorita. Tenía que proclamar su victoria en la cruz del Calvario y despojar a todos los principados y a todas las potestades. Hoy te he brindado una serie de evidencias, mis hermanos, para que comprendas que el Evangelio es un hecho real y no una filosofía. Ese es el mensaje que tenías hoy. Esto es real. Esto es verdad. El Evangelio no se trata de ti. El Evangelio se trata de Cristo. Efesios 2, 8, 9 dice: porque por la gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, si alguien ve nuestro video, si alguien aquí no es creyente, la resurrección de Cristo es real y cambia todo el juego en tu vida. Se te han dado varias evidencias aquí. ¿Qué esperas para buscar de Cristo? Hoy el Evangelio te invita a la salvación. Hoy el Evangelio llama y te dice: Cristo Jesús murió por tus pecados. Arrepiéntete y cree. La gracia de Dios es suficiente para transformarte, no en lo que tú quieres, sino en lo que Dios soñó y vio lo que tú serías. Y para ti, iglesia, afírmate en el Evangelio de Cristo. No te dejes arrebatar con las mentiras de los falsos maestros de las redes sociales, las verdades del Evangelio. Hoy se te recordó que es el Evangelio. Hoy se te dio evidencia de que esto es real. La gracia que te salvó también te capacita a vivir por Él y para Él. Recuerda que la gracia te lleva a la acción. La gracia no te lleva a sentarte, a quedarte quieto y ay, bueno, Dios, no. La gracia te lleva a hacer, a trabajar. La resurrección de Cristo es nuestra esperanza. Cuando vemos a Cristo que se levantó de los muertos, yo celebro que Cristo venció al pecado, que Cristo venció la muerte y que esa promesa de vida eterna yo la voy a disfrutar dentro de unos años. Voy a estar al frente de Dios, cantando ahí: santo, santo, santo.
como estamos ahorita, ¿verdad? Y termino con primera de Pedro 1, 3, 4, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, porque está reservada en los cielos